Presentación del protocolo y manual de buenas prácticas. ¿Por qué este vídeo? La sociedad en la que vivimos ha conocido conmocionada y con gran preocupación la realidad de los abusos sexuales y las personas vulnerables. En la Convención sobre los Derechos de los Niños, artículo 19, se dice que violencia es cualquier daño físico, mental o emocional que impide el desarrollo de los niños y su bienestar físico y psicológico. Esta violencia puede ser ejercida tanto por acción como por omisión, es decir, cuando no se proporciona al niño o niña todo lo que necesita para su desarrollo y bienestar. Constatar que estos abusos también se daban dentro de la Iglesia, hecho puesto en relieve por los medios de comunicación y las redes sociales, está causando mucho daño a su imagen y a su misión. Es cierto que según las estadísticas del Centro de Protección contra los Abusos, ANAR, mientras la mayoría se producen en el ámbito familiar, 70%, o escolar, los abusos por parte de religiosos o en el ámbito eclesial, no llega al 0,5%. A pesar de la persecución mediática, no debemos caer en el victimismo, y en cambio aceptar la llamada a la conversión. Cristo ha querido hacer de su Iglesia sacramento de salvación y motivo de gozo y esperanza para nuestra sociedad, y cualquier realidad que lo oscurezca, es un mal mayor que la misma persecución. El Papa Francisco, en el Motus Proprio Vos Estis Lux Mundi, insta a que se establezcan procedimientos propios para prevenir y combatir los abusos, y emprender acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia. Con esta finalidad, se ha creado en todas las diócesis, también en la nuestra, un servicio de atención a las víctimas de abusos. Más recientemente, en la Conferencia Episcopal Española, se ha redactado un protocolo y un manual de buenas prácticas, que nuestro obispado ha adaptado y decretado en nuestra diócesis. En este decreto, se recoge la obligatoriedad que el protocolo y manual de buenas prácticas debe ser presentado, conocido y aceptado por presbíteros, diáconos, religiosos y laicos, que por motivos pastorales, estén en contacto con niños, adolescentes y personas vulnerables. El presente vídeo quiere responder a esta norma del decreto. ¿Qué se considera abuso sexual? Acosar, asustar o intimidar, con gestos obscenos o comunicaciones obscenas, llamadas telefónicas, mensajes de móvil, redes sociales, chats, correos electrónicos, cartas o notas de explícito contenido sexual. Proposiciones sexuales o insinuaciones relacionadas con la consulta sexual, y propuestas de encuentros con fines sexuales utilizando Internet. Pedir al menor que exponga o exhiba su cuerpo, o partes de su cuerpo, con fines sexuales, directamente, o a través de la utilización de tecnología de la información. Tocar partes del cuerpo del niño o niña, o del adolescente consideradas íntimas, por encima o por debajo de la ropa, intentos de beso, contacto corporal excesivo, acercamiento. Obligar, o incitar a tocar al adulto, o a otros menores, con finalidades sexuales. Exhibicionismo o exposición deliberada al menor, de material pornográfico. Penetración oral, anal, o vaginal, o intento de penetración con el pene o con objetos. Explotación sexual, incitar o permitir la participación de un menor en la prostitución, la pornografía o espectáculos sexuales. Poseer, vender, difundir o exhibir material pornográfico entre los menores. Hacer uso de Internet para difundir contenidos y comentarios de tipo sexual, así como difundir imágenes o datos comprometidos de tipo sexual, con o sin consentimiento de la víctima. Medidas de prevención y ¿cómo actuar? En síntesis, se trata de dejarse guiar por el sentido común, y ser conscientes que no actuamos individualmente, sino eclesialmente, y de vencer las resistencias a los límites a nuestra libertad pastoral y afectiva. Es necesario leer y comprender todo el manual. Destacamos ahora las líneas fundamentales. El primer paso es la acreditación de personas, es decir, asegurar dentro de lo posible que las personas que trabajan con menores y personas vulnerables sean las idóneas. Por eso se pide el certificado negativo del registro de delincuentes sexuales, y firmar el documento de aceptación del protocolo y del manual de buenas prácticas.
De eso hablaremos más adelante. Control de los sentimientos y de las muestras físicas de afectividad, no a los favoritismos y a los obsequios. Evitar caricias, besos, abrazos, exclusión de toda relación sentimental o de enamoramiento. Nada de juegos, bromas, castigos o fotografías inadecuadas. Evitar quedarse a solas con un menor o persona vulnerable. Nunca con la puerta cerrada, nunca solos en el coche en caso de enfermedad o herida, examinarlo en presencia de otro adulto. Nunca un adulto solo en las duchas o lavabos. En caso de dormir fuera, alojamiento diferenciado por sexos. Siempre en comunicación y permiso de los padres o tutores, autorización firmada para excursiones, para uso o difusión de fotografías, para permitir el uso de móviles o tablets, en caso de tener que recurrir a contacto físico por minusvalía, en caso de haber llevado a un menor, o persona muy vulnerable, de retorno a su casa. Criterios básicos de actuación. Primero, detectar. Las personas que intervienen directamente en actividades pastorales con menores o adolescentes deben estar atentas y ser capaces de reconocer los signos de un posible abuso. Hay 3 maneras básicas. Indicadores físicos: enfermedad, dolor, lesiones; indicadores psicosomáticos: trastornos del sueño, de la alimentación, nerviosismo, angustia, amodorramiento; e indicadores del comportamiento: bajo rendimiento escolar, exhibición de regalos de origen dudoso. Segundo, escuchar. Ser sensible a sus necesidades, mantener la calma, escuchar con atención sin dilaciones, dar soporte, seguridad, y mostrar que confiamos en ellos sin pedir detalles ni influir en el relato, dando la certeza que le ayudaremos sin entrar en el cómo. Tercero, registrar. Poner por escrito lo que hemos escuchado, reflejando día y hora, y poner por escrito también el comportamiento que mostró al decirlo. Cuarto, comunicar. El rector de la parroquia o el responsable de la actividad pastoral donde se ha detectado el caso, o en caso de que estos se encuentren implicados, el arcipreste o el vicario episcopal. A este, le corresponde comunicar el hecho registrado al Servicio de Atención a las Víctimas de Abusos, para emprender las acciones que sean necesarias. Firma de la Declaración de Adhesión al Protocolo. Por mandato de la Conferencia Episcopal Española, recogido en nuestro obispado, el Decreto 6/23 del 11 de mayo de 2023, todos y cada uno de los agentes pastorales que estén en contacto con menores o personas vulnerables, cleros, religiosos y laicos, deben firmar una declaración personal responsable de rechazo al abuso sexual a menores, y adhesión a la prevención y actuación en caso de abuso. Es un requisito legal que se nos pide, que no implica una desconfianza ante los agentes pastorales, ni que la diócesis se desentienda de sus agentes, y que no debe ser un problema para quien, en buena conciencia, agradecido por la llamada a colaborar en la misión eclesial, ame a la Iglesia y la quiera transparente y libre de toda sospecha. Ánimo, y como dice el Señor resucitado, no tengamos miedo.